estamos muy contentos de iniciar este nuevo programa y en especial hoy porque vamos a hablar de un pueblo vivo. Hoy hablamos de los mapuches. Algunos le dicen los araucanos, otros dicen mapuche. El nombre mapuche significa mapu, tierra, che, gente, la gente de la tierra. Este pueblo mapuche, originario del territorio chileno, ha desarrollado su cultura en Argentina, donde llegaron a ocupar en tiempos de la colonia todo el territorio pampeano y el norte de la Patagonia, hasta parte de Santa Cruz. A partir de esta inmigración se produjo un proceso de adaptación y fusión con los pueblos anteriores a su llegada, sin grandes violencias y desplazamientos. Durante toda la colonización opusieron una prolongada resistencia a la corona hispánica. Este hecho obligó a la administración a reconocerles cierta autonomía, estableciendo fortificaciones a lo largo de la frontera y manteniendo un ejército profesional, caso único en la historia de las colonias. Las guerras de Arauco terminó recién en 1891 con el proceso denominado de pacificación araucaria. A lo largo de este periodo de guerra de Arauco, significó además un conflicto bélico, un intenso intercambio cultural, económico y un proceso de mestizaje. En estos contactos fue importante la adaptación por parte de los mapuches del caballo y las técnicas de la platería. La extensión de la guerra en el tiempo testimonia de que ellos resultaron ser uno de los pueblos que más resistió la penetración de los blancos. Si bien fueron desplazados hacia el sur y obligados a vivir en zonas reducidas, siguen aún hoy, en pleno siglo XXI, luchando por sus tierras y por sus derechos. En Chile practicaban la agricultura, cultivaban maíz, papa, ají, porotos y zapallos. Al pasar a la Argentina se dedicaron a la caza y a la recolección, adoptándose a la vida nómada, de modo similar a los tehuelches. Sin embargo, después de la conquista, retomaron sus costumbres agrarias e incorporaron la cría del ganado, especialmente el ovino. Su contextura difiere de sus vecinos patagones por ser mucho más pequeña, estatura más bien baja y su cabeza corta. Las viviendas de los mapuches, el toldo de cuero cocido,
constituía la vivienda más cómoda para transportar de un lugar a otro. Las pieles de ovejas otorgaban el abrigo necesario para soportar las bajas temperaturas del invierno. La vestimenta de los hombres consistía en un chiripá y un poncho. Como calzado utilizaban botas de cueros. Las mujeres usaban el cabello largo, peinado con 2 trenzas bien largas, y se vestían con mantas, sujeta a la cintura con fajas de colores. Entre sus armas básicas se encontraban las boleadoras, que llevaban atadas a la cintura, la honda y la lanza de varios metros. Usaban esta artillería en la época de la conquista contra los españoles, especialmente después de la adopción del caballo. Los mapuches también contaban con armas defensivas, un protector para el pecho de cuero crudo, una especie de casco del mismo material y un escudo. Su lengua, el mapuche, se impuso a todos los indígenas anteriores. Es la lengua que ha perdurado luego de la gran devastación española. Recuerden que pueden enviarnos mensajes de texto al 03548 155 70 794. Pueden pedirnos sus temas preferidos en la medida que nosotros podamos, con gusto los compartimos. Los mapuches, el núcleo fundamental de esta sociedad, está compuesto por la familia, y a su vivienda se la denominaba ruca. El jefe del hogar es el hombre que trabaja fuera de la casa en la agricultura y en el cuidado del ganado. La mujer se ocupa de las tareas domésticas, el cuidado de los hijos, pero también conserva y crea los contenidos y valores de su gran cultura. Trata de transmitir estos valores a su grupo familiar, y al casarse vivirá en la casa de sus suegros hasta la construcción de una nueva ruca. La familia poligámica tenían tantas esposas como se lo permitía su riqueza. Se consideraba que cuantas más mujeres tenía un hombre, más poderoso resultaba. En la actualidad esto ha cambiado, no solo por la influencia del cristianismo, sino por una cuestión económica. Su organización es aún hoy comunitaria, la agrupación de varias familias que están unidas por el parentesco patrilineal y un territorio de propiedad común. Esta proximidad también origina vínculos económicos, como la relación de trabajos agrícolas, construcciones de casas o diferentes eventos como el juego de la chueca o palín.
Las instituciones religiosas y los valores morales representan también elementos unificadores de esta sociedad. En sus orígenes, la autoridad de la familia extensa era el lonco. La unidad social giraba en torno a este jefe, generalmente el miembro de mayor prestigio y riqueza, Ulmem. Durante la conquista española se introdujeron diversas modificaciones a la organización social, llegando a nombrar la propia corona a los caciques. En el periodo en que se extiende la larga guerra del Arauco, los indígenas establecieron un jefe militar, el toqui, que solo gobierna durante el conflicto bélico, pero tras la pacificación araucania, a fines del siglo XIX, se reservó al cacique o toqui el derecho a repartir las tierras en las reducciones. En la actualidad, la división de tierras entre las familias ha contribuido a una desintegración sociopolítica y la consiguiente migración a las ciudades, con todo el proceso de transculturalización que esto involucra. A propósito del lonco que hablaba recién Raúl, el cacique, vamos a mencionar a una persona de la que ya hemos hablado, pero ahora vamos a contar un poquito más de su historia. Aimé Paine fue una cantante mapuche argentina que se dedicó al rescate y difusión de la música folclórica de su pueblo. Ella fue nieta del gran cacique mapuche, el Lonco Paine. En su crianza se dio en una familia de muy buena condición económica que la adoptó y la enviaron a estudiar a un colegio en Mar del Plata, una ciudad muy alejada de su tierra, su cultura y sus orígenes. Desde muy pequeña soñaba con ser cantante. Y estos accidentes, no tan accidentes de la vida, ella ingresó al Coro Polifónico Nacional y allí descubrió lo que verdaderamente significaba la música para ella. Fue precisamente durante un encuentro internacional de coros, donde cada país había preparado al menos una obra de música indígena o folclórica, menos el coro argentino. Allí sintió consternación y humillación al perder la espiritualidad de sus mayores. Allí, Aimé Paine descubrió que la música mapuche era una verdadera atracción. Adaptó sus canciones mapuches siempre utilizando el cultrum, los cascahuillas y mencionando el uso de la trutunca y el culcul, todos instrumentos sagrados mapuches.
Cada una de las letras de sus canciones cuentan una historia, haciendo conocer siempre la filosofía natural de sus hermanos. Ella decía: palpé la libertad y la misión de lucha que entraña la libertad. Saber de la cultura de su pueblo es saber de uno mismo. Su nombre original fue Olga Elisa, el nombre que le pusieron, pero ella usó su nombre mapuche y cantaba en mapudungun, su lengua casi extinguida. Confeccionó su propia ropa indígena, que la usaba con orgullo. Decía: nuestro pueblo no ha muerto, aún existe y seguirá existiendo. ¿Sabes, Amalia, que, como comentamos antes, el deporte favorito de estos pueblos era la chueca? A finales del siglo XX, alguien nos cuenta que decenas de décadas atrás, unos aborígenes de las Pampas argentinas dedicaban parte de su tiempo a jugar un deporte muy parecido al actual hockey. Seguramente lo admiraríamos extrañados y rebosaríamos, ¿no?, con una sonrisa, pero sí existió un deporte semejante entre los indios araucanos, conocido como la chueca, pero que en araucano se pronunciaba palín. Esto consiste que buscaban un descampado de dimensiones importantes, demarcaban un cuadro en cuyos extremos hundían ramas, en el centro del campo un hoyo y en él una pelota de madera o de cuero y paja. Cada bando de 15 hombres ocupaba una mitad de la cancha y una suerte de capitanes de ambos se encontraban en el centro para disputar la pelota. Todos los jugadores portaban un palo o caña curvado en su extremidad inferior, llamado uiñú. Los capitanes tomaban la pelota con el uiñú y lo lanzaban al aire, dando comienzo al juego. Cuando comenzaba el juego, cada uno de los equipos estaba obligado a trasladarla a campo contrario, y el que logre llevarla al extremo de la línea habrá ganado el partido. Por cierto, que esto parece sencillo, pero es difícil, y los partidos sabían durar horas. Casi siempre los partidos eran muy trabados, forcejeados, y más de un jugador salía lastimado. Pero la chueca no era el único juego, también eran muy apasionados por las carreras de caballo, los dados, las cartas, y asimismo también otro juego de pelota llamada pilima, el cual consistía en dos bandos de entre 6 y 10 hombres que debían tocarse con una pelota de cuero y paja, jugador tocado, jugador eliminado, y así hasta finalizar con los otros del equipo. El estudio de la religión de los araucanos, de los mapuches, ha demostrado un intenso entretejido entre las creencias de los antiguos indios pampas y los venidos posteriormente, los mapuches de Chile. A ellas debe sumársele el aporte del cristianismo y del natural contacto con el hombre blanco.
Si bien la idea de un ser supremo es consecuencia de la influencia cristiana, todavía hoy se celebran maravillosas fiestas paganas que respetan antiguas creencias. La más famosa es el Guinechem, el Guiñatum, donde se dirigen plegarias al Guinechem, el señor de los indios, o dueño de la gente. En su desarrollo se realizan varios ritos, entre los que sobresale la danza llamada Loncomeo, con la figura de Choike Purrum, en la que los bailarines imitan los movimientos del ñandú, o en mapuche, choike. Cuando no se respetaba la voluntad de Guinechem, sobrevenían los demonios o gualichos, señores de todo lo nefasto, transformando en pestes y enfermedades hasta la mismísima muerte. Por eso le rezaban todos los días oraciones en su nombre, e incluso antes de comer o beber. Además, solían realizar sacrificios de animales, como ovejas, para mejorar su suerte. La machi o chamán, mujer medicina, fundamentalmente en la configuración de los mitos y ritos mapuches, como la mediadora entre el mundo natural y el mundo invisible, sobrenatural. Estos personajes se encargan de curar mediante hierbas y otros procedimientos, como en salmos, con bocanadas de humos, cánticos, elevando la plegaria a los espíritus. Muchas de estas ceremonias rituales mapuches, y de acuerdo con su cosmovisión, se persigue la compensación de las fuerzas del bien relacionadas con la vida y la construcción, y representadas por Guinechem, con las fuerzas del mal, destrucción y muerte, lideradas por Huecufue. Con esta melodía que nos invita al sosiego, a sentarnos, a disfrutar un tecito
y a escuchar sobre las propiedades hoy de la doradilla. La doradilla. Ceterechat officinarum es el nombre científico. Otro nombre común es hierba dorada, doradilla. Es un helecho pequeño que crece en las paredes y peñascos, cuyo dorso tiene un color algo dorado. De ahí deriva su nombre. Fue usado y conocida por Dioscorides, un gran sabio griego al principio del siglo I. Fue llevado por los médicos árabes a España. Tiene grandes propiedades astringentes, empleadas para calmar tos, catarros e inflamaciones en vías respiratorias. Esta hermosa planta también tiene una actividad diurética empleada contra todas las afecciones de vías urinarias. Asimismo está indicada en dosis de dolencias hepáticas y biliares. Otra virtud importante del helecho doradilla, porque en realidad es así, es su actividad como emanagoga para regularizar los periodos menstruales. Hay que tener precaución porque puede ser abortiva. Antiguamente también fue empleada para tornar rubios los cabellos. El helecho doradilla, un hermoso helecho que tenemos, tiene otra particularidad, también tiene un aroma a un perfume de mujer, muy rico. Es uno de los pocos helechos que tiene perfume. Lo podemos encontrar en lugares húmedos, en las sierras, sobre todo cuando caminamos cerca de los arroyos, de los cauces de agua. Es muy bonito y cuando se seca se torna a poner dorado. Me enseñaba mi suegra que es muy bueno para los resfríos y las gripes. Inclusive se la puede utilizar con azúcar quemada, dándole un acto de magia a la noche cuando uno está engripado con esos resfríos grandes. Arroparse bien y a la cama. También es muy importante, como lo nombramos antes, para regulariza los periodos femeninos y calma los dolores. Una especie de ibovanol para tener en cuenta. El helecho doradilla, una hermosa planta que tenemos en nuestras sierras. En realidad, la lucha total a nuestros enemigos, ya no hay más enemigos. En las creencias sagradas de los pueblos originarios, el enemigo es uno mismo. Ya no hay lanza, sino hay amor. Como es costumbre en este programa en Pueblos Originarios, traemos a otrora alguna historia, algún mito, una creencia, una leyenda de estos pueblos.
que nos han dejado tanta sabiduría y conocimiento ancestral. Hoy es el turno de una hermosa leyenda mapuche, el Cerro Tronador. El Cerro Tronador es una montaña ubicada en los valles del Río Negro. Su nombre fue dado justamente por el fuerte ruido que produce desde la cima por causa de los constantes aludes. Esta es una leyenda escrita por un jesuita, el padre Mascardi. Lincoln Nahuel, que quiere decir tigre de ejército, era un cacique muy valeroso y tan celoso de sus dominios que no permitía a nadie acercarse a ellos. Para su vigilancia mantenía centinela en todas las alturas. Hubo un día en que llegó hasta el pie del cerro una tribu de hombres enanos. Estos querían acampar en él, pero Lincoln Nahuel y los suyos no se lo permitieron. La tribu de enanos venía armada, por lo que se desató una gran lucha. Con flechas enarboladas, los intrusos lograron vencer y tomar prisionero a Lincoln Nahuel y gran número de su gente. Más tarde, los empujaron hacia la cumbre y comenzaron a arrojarlos uno a uno al abismo del cráter. El soberbio cacique Lincoln Nahuel fue obligado a contemplar desde la cúspide el doloroso espectáculo de ver cómo los enemigos, a pesar de ser tan pequeños, despeñaban a sus queridos súbditos. Ante este hecho insólito, se estremeció el pilán, o espíritu dueño del cerro, que tenía su morada en el interior del mismo, quien, profundamente disgustado por la violación de sus dominios, desató un terrible alud envolviendo en nieve a todos los combatientes. Araucanos e intrusos comenzaron a caer valle abajo, gritando estrepitosamente. Solo sobrevivieron 2 caciques contrincantes, a quienes el pilán transformó en 2 riscos que se ven ubicados frente a frente en el filo del cerro, para que escuchasen el fragor incesante que producían los precipitados en la profundidad del volcán, y que hasta el día de hoy se siguen oyendo.